Nuevo informe del Foro Penal Venezolano sobre presos políticos en el país. Según la ONG, hay 399 personas privadas de su libertad por oponerse a las políticas del régimen de Maduro. Entre los detenidos hay 109 militares y 20 mujeres. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver. La expatriación pareciera tomar fuerza. La libertad de Vasco da Costa está condicionada al destierro. Mi hermano Vasco, desde el 17 de septiembre, es supuestamente un hombre libre. Pero la condición de su libertad es que abandone el país. Pero mi hermano Vasco no va a abandonar el país si sus causas no son liberadas. Vasco no puede ir a Europa a curarse, a sentirse bien, dejando a sus 6 causas en el infierno de Ramover. Expatriar como una suerte de concesión está prohibido en la Constitución. Es ilegal. No puedes expatriar a una persona de su país, ni siquiera como sanción penal está prevista esa deportación forzada de personas. De manera tal que sí, podría darse en este caso. Es decir, si no hay libertad para todos, no estamos solucionando el problema. Ese es el punto medular de todo esto. 399 presos políticos se dice fácil, pero detrás de cada número hay una historia, una familia, un mundo incierto y trastocado por la injusticia. Que mi vida esté paralizada significa que mi papá no pueda estar en momentos importantes. Si yo no tengo 18 años, yo no puedo enfrentarme a la vida sin el permiso de mi papá y de mi mamá también en los momentos. Mi hermano, que tiene 14 años, no puede salir del país porque no tenemos un permiso de mi papá que pueda autorizarlo. Y como eso, son muchas otras cosas que paralizan la vida de una persona por el que la persona esté presa en una cárcel militar. El pequeño grupo que se denomina opositor y que está negociando con el régimen debe explicar por qué no han cumplido con las excarcelaciones. Y que vean estas caras, que están aquí, porque es a estas caras, a estas personas que están aquí, a las que les tienen que rendir cuentas. Son 399 presos políticos y más de 8.000 tienen régimen de presentación desde el año 2014. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. Nos acompaña en esta parte del programa Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Alexander Bandre Figueroa. Señor Hernández, muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. Vamos a refrescar un poco la memoria a nuestra teleaudiencia. Su esposo está preso por haber liderado una sublevación en un comando de la Guardia Nacional en el mes de enero, ¿es así? Sí, así mismo es. Mi esposo liderizó esta sublevación junto a 24 guardias nacional que en este momento lo acompañan en la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentran actualmente recluidos. Estado, primero el estado jurídico, es decir, ¿cuál es el proceso que se ha llevado del caso de su esposo? ¿En qué estatus se encuentra en este momento? Bueno, en este momento, luego de 2 audiencias preliminares a la cual asistió Bandre junto a los otros 24 guardias más un civil de nacionalidad colombiana que también forma parte de la causa de estos sargentos, determinaron ir a juicio, lo que ha tornado en nosotros un dilema muy grande porque a pesar de que pasan a juicio, aquí en Venezuela no se va a juicio inmediatamente, tardan muchísimos años. En otros casos muchas veces pasan hasta 2 años para que se dé una fecha de juicio y cuando asisten a las audiencias siempre no se hace la audiencia en ese día, sino que se cambia de fecha y así sucesivamente. Su estado de salud, señor Hernández, usted ha denunciado en reiteradas oportunidades que su esposo ha sido torturado. Sí, bueno, mi esposo en enero era un hombre totalmente saludable, era muy fuerte. En estos momentos, Bandre se encuentra muy decaído, ha bajado mucho de peso, ha sido torturado tanto en Dijesim, donde fue su primer centro de reclusión, como en Ramo Verde. En Ramo Verde lo han confinado en la celda de castigo El Tigrito en 2 oportunidades.
En la primera oportunidad, Vandre sufrió desnutrición severa, luego de haber pasado 5 días sin recibir ningún tipo de alimentación. Luego es confinado nuevamente y hace presencia en remover de una comisión del DIGESIN para una supuesta requisa, lo que se tornó en una golpiza brutal en contra de los privados de libertad, en la cual Vandre resultó gravemente lesionado. En este momento sufre de alergias severas, infecciones en la piel, y en lo que va de año ha sufrido múltiples patologías que no le son atendidas porque ellos no reciben atención médica necesaria. ¿Usted lo puede ver con frecuencia? Sí, yo lo visito a él todos los fines de semana, lo puedo ver, he sido testigo de lo que ha sufrido mi esposo estando recluido. Es muy doloroso y muy triste para nosotros como familiares toda esta situación. De verdad que verlo cómo pasan de un estado de salud totalmente bueno a estar críticamente, tanto física como psicológicamente, es totalmente deprimente para nosotros. ¿Esperanzas de salida? ¿Cree usted que esto pueda tener alguna alternativa? ¿Qué le pide a las autoridades? ¿Cómo buscarle una solución a esto de los presos políticos, sobre todo cuando son militares, porque parece que se afincan contra ellos? Bueno, yo tengo mi fe y la esperanza puesta en Dios, y yo sé que el régimen no va a liberar militares, porque lo que yo creo, y te soy muy sincera, sí, es que el gobierno sabe que los militares no están a favor de él, y a él le conviene que los militares presos políticos se mantengan presos, se mantengan recluidos. ¿Por qué? Porque para ellos, para el régimen, los militares constitucionalistas son una amenaza. Así es. Quiero agradecer a Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Alexander Vandre Figueroa. Gracias por estar con nosotros y compartir lo que es su historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y quisiera hacer un llamado al pueblo venezolano de que es momento de dejar a los líderes a un lado y convertirnos nosotros mismos en líderes y luchar por nuestra libertad que tanto merecemos. Los amo, muchas gracias por el apoyo y por tomar estos segundos para tomar mi caso en cuenta. Muchas gracias. No, gracias a usted por estar aquí.